Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Esta vez tenemos al Toyota Prius. Para muchos el Prius es el archienemigo de los coches divertidos. Para otros es la opción más inteligente del mercado. ¿Quién tiene la razón? Vamos a averiguarlo. El Prius ha ido de raro a más raro en cuanto al exterior. Esta es la cuarta generación y luce como la más extrema de todas. Realmente la primera fue la única que tenía una silueta de sedán compacto convencional. No bonito, pero convencional. Pero el diseño extraño es uno de los atractivos del Prius, y es que, a diferencia de muchos otros híbridos en el mercado, el Prius no fue adecuado de un coche de producción normal. El Prius nació siendo un híbrido. En la generación actual, pueden ver que las luces frontales han crecido, casi hasta llegar al poste A o muy cerca de él. Aparte tiene este diseño de 3 picos para los faros principales y triangulares en donde deberían estar los faros de niebla. Esta versión no los tiene. Pareciera que los diseñadores de Toyota tenían la estricta misión de crearlo usando únicamente líneas rectas. Algo que nos llama la atención del frente es esa nariz extraña que Toyota le ha puesto y que ahora está poniendo en otros modelos de su gama. Pareciera como que si la escarbaras encontrarías un auto de competencia, una fantasía que en el Prius no se cumplirá. La parte trasera no es muy diferente. Líneas de luces muy anguladas para las calaveras y una tapa trasera con un medallón dividido en 2 partes como en la generación anterior. Esta es quizá la vista que más me gusta del Prius. Luce como algo fuera de lo común, futurista, pero atractivo. Si lo ves de lado, sigue viéndose un poco extraño. Pero es extraño porque es eficiente. Toyota le ha dado un coeficiente de arrastre 0.24, que es uno de los más bajos del mercado. El coeficiente de arrastre es la fuerza que te pone el viento al desplazamiento, y en eso el Prius es uno de los mejores. También pueden ver, las llantas son delgaditas y montadas sobre rines chiquitos, pero esto nuevamente ayuda un poco a la eficiencia, y en un coche como estos cada pequeño componente cuenta. El tren motriz es uno de los atractivos más importantes, o el más importante del Prius. Es un tren motriz híbrido y es uno de los que llamamos híbridos completos, y es que el vehículo puede impulsarse ya sea únicamente utilizando el motor eléctrico, únicamente utilizando el motor de gasolina o con una combinación de ambos. Bajo el cofre está el motor de combustión. Es un motor de 1.8 litros y 96 caballos. Es una cifra que la verdad no es nada halagadora para un motor de 1.8 litros. Hoy en día, motores con este desplazamiento podemos esperar potencias entre 130 a 140 caballos o alrededor de 200 si son turbocargados. En este caso estamos abajo de 100. Y Toyota seguramente lo escogió para mantener un buen rendimiento de combustible. Es un motor que no opera con las mismas condiciones que los motores en vehículos tradicionales. Este no tiene que operar en todo su rango de revoluciones. Puede ser optimizado para que opere a cierto nivel de revoluciones en donde es más eficiente, ¿no? El sistema del tren motriz del Prius tiene 4 componentes principales. Tenemos el motor de gasolina, tenemos el motor eléctrico, tenemos la batería y tenemos un generador adicional al motor eléctrico. El total de potencia es 121 caballos. No es la suma de lo que puede dar el motor eléctrico, que tiene como 71 caballos, y el motor de gasolina, que tiene 96. No es la suma de los dos. Y la razón de que no es la suma de los dos es que realmente la batería no tiene suficiente potencia para alimentar al motor eléctrico. Es decir, cuando el motor eléctrico tiene que poner sus 71 caballos, necesita de la batería y de la energía que le provea el generador. El generador, a su vez, es movido por el motor de gasolina. Entonces es un sistema bastante complejo que Toyota diseñó y llegó seguramente a la conclusión de que era lo más eficiente. Que les pongo el caso de la aceleración máxima. Cuando necesitamos aceleración máxima, pasan un montón de cosas. El motor de gasolina opera a su máxima potencia y envía potencia a 2 lugares, a las ruedas delanteras y al generador. El motor eléctrico, a su vez, está también entregando su máxima potencia y está obteniendo energía, la mayor cantidad de energía que pueda, de la batería y del generador, que es movido por el motor de gasolina. Entonces, en estas situaciones, la potencia es alrededor de 121 caballos. Y la sensación es similar a la que tendrías en un coche con una transmisión CVT. El motor, escuchas que se revoluciona hasta cierta cantidad de revoluciones, hasta cierta velocidad, y se mantiene ahí, ¿no?
no tienes la sensación de elástico o de liga que tienes con una transmisión CVT convencional, porque aparte la transmisión del Prius es diferente. Tiene la función de ser una CVT, tiene la función de ser continuamente variable, pero Toyota lo hace con engranes planetarios, no lo hace con la banda de poleas variables, como es una transmisión CVT convencional. El resultado, bueno, es una operación que se siente un poco diferente a una CVT convencional. A lo mejor es difícil de identificar, pero es una operación más eficiente y que por las características de haber sido diseñado desde el principio como un vehículo híbrido, Toyota lo ha podido hacer. Amigos, vamos a ver qué tan rápido o lento es el Prius. Vamos a hacer una pruebita de 0 a 100. Van a poder ver las diferentes actuaciones del motor eléctrico y del motor de combustión. Y bueno, vamos a ver cuánto nos toma llegar a 100 km por hora en el Toyota Prius. ¿Listos? ¡Vámonos! El rendimiento que nos ha dado en ciudad ha sido de 5 litros cada 100 kilómetros. Estos son 20 kilómetros por litro en los casi 56 kilómetros que lo hemos traído. Ha sido una mezcla de tráfico y avenidas, pero la verdad es un muy buen rendimiento. Sobre todo considerando que este es tráfico de ciudad. En la pantalla central podemos tener varios registros anteriores y varios días de rendimiento. Y si se fijan, en todos los casos estamos en 7 o abajo. El rendimiento óptimo que pone son 2.8 litros cada 100 kilómetros, pero bueno, ese es muy difícil de lograr. Pero de cualquier forma, un rendimiento de 7 litros cada 100 kilómetros o inferior a eso es un muy alto rendimiento para un coche de este tamaño. El interior es también poco convencional. Toyota experimenta con algunos materiales poco comunes, por ejemplo los plásticos del tablero y los plásticos en los paneles de las puertas, que si bien no son plásticos suaves, tampoco son los plásticos duros tradicionales que conocemos en vehículos de bajo costo. Son unos plásticos extraños realmente. También, obviamente, el diseño es un diseño medio futurista. Pueden ver la consola central salida del tablero, el panel de instrumentos allá al fondo, muchos volúmenes en el interior. La palanca de velocidades, bueno, es una transmisión bastante extraña, ya hablaremos ahorita de ella, pero también está en una ubicación poco convencional, con botones para algunas cosas, por ejemplo el parking, y lo demás con esta palanca que no tiene una operación lineal como las palancas normales. En fin, buenos materiales, poco convencionales en su textura y pocos convencionales en su diseño, pero al final de cuentas un interior bonito. Esta versión en particular trae la combinación de dos tonos, un tono claro que la verdad no me parece que sea el mejor color para un largo plazo. Creo que el interior con vestiduras en negro envejecerá mucho mejor y bueno, no se ve tan conceptual como lo es este. El sistema de entretenimiento es el que ya conocemos de Toyota. Esta versión tiene una pantalla de 7 pulgadas, la versión base tiene una pantalla un poco más pequeña. Tenemos, bueno, las apps, tenemos el sistema de audio y la pantalla principal, que en esta versión incluye el sistema de navegación. Dentro de las apps tenemos los diferentes controles o display para las actividades que está haciendo todo el tren motriz. Ahorita nuevamente hablamos de ello. Y bueno, prácticamente es todo lo que tenemos en esta pequeña pantalla. No es un sistema de audio de alta gama, realmente en el segmento hay mejores sistemas. Toyota decide no traer la versión con el sistema de audio JBL, que es el mejor dentro de su gama de Prius, pero bueno, funciona adecuadamente. Nada de qué presumir, pero funciona bien. Abajo del estéreo tenemos el control del sistema de aire acondicionado. Son botones bastante cómodos de utilizar. Tenemos botones físicos para todo, que eso siempre es agradable. Lo único que no está realmente ergonómico en el sistema de acondicionamiento de la cabina son los botones para la calefacción en los asientos, que están escondidos acá abajo. El interior es lo que esperaríamos en un coche
compacto. Realmente no tienes muchos sacrificios en el Prius en cuanto al espacio interior. Incluso el espacio de cajuela es bastante aceptable, aunque el piso es un poco alto. Tiene la ventaja de que es un hatchback, entonces siempre puedes hacer los asientos hacia adelante y puedes tener un poco de espacio adicional. Para los pasajeros traseros es una posición confortable. Tienes suficiente espacio de piernas, tienes suficiente anchura para 2 adultos. Un tercero a lo mejor podría ir un poco incómodo, pero 2 adultos caben bastante cómodamente. Para esta generación, Prius ya no tiene las ventilaciones para la batería que tenía y que quitaba un poco de espacio en las plazas traseras. Esta generación ya no las tiene. ¿Cuáles son los competidores del Prius? Realmente competidor directo en México no hay. No existe ningún otro coche que haya sido diseñado como un vehículo híbrido desde el principio y que tenga esta configuración de asientos y espacios. La opción que más se le acercaba era el CRZ de Honda, que ya dejó de venderse en nuestro país. Ese sí era un vehículo híbrido completamente, era un hatchback de 3 puertas, que eso es una de las diferencias principales con respecto al Prius, y bueno, ya no está disponible. ¿Qué comparan las personas o qué deben de comparar las personas cuando consideran un Prius? Bueno, pensando en que una decisión de compra es específicamente basada en las necesidades de espacio, no realmente las necesidades de eficiencia de combustible, las alternativas pues son las que ya conocemos en el segmento de compactos. Estamos pensando a lo mejor dentro de la misma gama de Toyota, pensaríamos en un Corolla, pensaríamos en la gama de Honda en un Civic, en la gama de Mazda a lo mejor un Mazda 3, que quizá dentro de este segmento es la opción con más atractivos para entusiastas. Tiene un motor un poquito más fuerte, tiene el manejo un poquito más dinámico y quizá para entusiastas es la opción más atractiva. Sin embargo, ninguna de estas opciones, ninguna de las opciones de ese segmento tiene el nivel de eficiencia que tiene el Prius. El rendimiento en ciudad de 20 kilómetros por litro es un rendimiento real, es el rendimiento que puedes esperar en tu trayecto, en tu vida diaria. No es un rendimiento imaginado, no es un rendimiento en condiciones de laboratorio, es realmente lo que puedes esperar. El componente del Prius que más desconfianza da en los consumidores es la batería. Y es que estamos acostumbrados a las baterías de coche convencionales, que tienen una vida útil baja, por así decirlo, en comparación al resto de los componentes del coche. El caso de la batería de este Prius, de la versión de Prius que estamos probando y las versiones que venden en México, es una batería de níquel, pero ha sido diseñada para que su vida útil sea toda la vida del Prius, que es más o menos 160,000 kilómetros. La mayoría de las armadoras diseñan sus coches para 100,000 millas. Después de eso, bueno, cualquier componente puede fallar, ya está pasada la vida útil del vehículo. Consumer Report, me parece, hizo una prueba con un Prius 2003, en donde después de 200,000 millas de recorrido en el odómetro, 320,000 kilómetros, la batería seguía funcionando en niveles aceptables. Realmente yo creo que en la generación actual de Prius la batería no debe ser un desmotivante para la compra, al contrario. Los sistemas del Prius, tanto el motor de combustión, tiene una vida mucho más longeva porque opera en diferentes circunstancias y en situaciones no tan estresantes como en un vehículo convencional. Y bueno, los motores eléctricos pueden operar años y años sin ningún problema por su misma construcción, por sus mismas características de construcción. Pues bueno, amigos, esto ha sido la prueba del Toyota Prius. No olviden suscribirse, seguirme. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo en la sección. Si tienen alguna sugerencia de algún vehículo que quieran que probemos, pónganlo también en la sección de comentarios y nos vemos a la próxima.